Quedamos en lo que respecta, ¿no es cierto?, el intestino delgado, y habíamos mencionado otras características que había en el intestino delgado. Por ejemplo, dijimos estructuras que aumentan la superficie de absorción del intestino delgado, que eran las válvulas o pliegues circulares o válvulas de Kerckring, eran las vellosidades y microvellosidades. Aparte de eso, hay otras características más de la mucosa del intestino delgado. Lo que no hay en la diapositiva, por favor, quisiera que por lo menos se anoten para que estudien, ¿no? Porque si no, pues, van a decir que no está en la diapositiva y no les he dado, pero yo se los estoy mencionando. Por ejemplo, esto no hay. Vellosidades, o sea, entre otras características de la mucosa del intestino delgado, tenemos que la mucosa del intestino delgado contiene vellosidades. Estas vellosidades es tejido conjuntivo laxo que está cubierto por epitelio cilíndrico simple, que tiene además fibroblastos, células musculares lisas, linfocitos, plasmocitos, eosinófilos, macrófagos y una red de capilares linfáticos que se llama el vaso quilífero central. Las glándulas intestinales también tienen las criptas o glándulas intestinales o las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. También se encuentran en la mucosa del intestino delgado, son glándulas tubulares simples. Aparte de las vellosidades, que es tejido conjuntivo laxo, en la mucosa del intestino delgado hay las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. La lámina propia presenta nódulos de tejido linfático, las GAL, que es tejido linfático asociado a tubo digestivo, ¿no ve? Que van a formar las famosas placas de Peyer. La musculatura de la mucosa, como de costumbre, tiene dos capas, una de músculo liso interno circular y otro de músculo liso externo longitudinal. Células de la mucosa del intestino delgado. Tenemos 5 tipos. Los enterocitos. La función primaria de los enterocitos es la absorción, porque dijimos que el intestino delgado fundamentalmente se produce la absorción. Las células caliciformes son glándulas unicelulares mucosecretantes. ¿Qué significa eso? Que son glándulas formadas por una célula, que son las células caliciformes. Las células de Paneth mantienen la inmunidad por la secreción de antimicrobiano, o sea, las células de Paneth tienen efecto antimicrobiano o antibacteriano. Las células enteroendocrinas, su nombre lo dice, son células que van a producir hormonas endócrinas y parácrinas. Las células M resultan ser células con micropliegues, prácticamente son enterocitos modificados. Ahora vamos a hablar de una forma un poquito más detallada cada una de estas células. Empecemos por los enterocitos. Ya lo dijimos, los enterocitos son células absortivas, son células cilíndricas altas, que son aquí estas dos células de abajo. Son células cilíndricas altas. Tienen un núcleo basal, ahí lo vemos, y lo más característico es que tienen su borde apical irregular. Tienen un borde apical irregular que se llama chapa estriada. Las uniones estrechas de sonula ocludente van a establecer una barrera entre la luz intestinal y el compartimiento intercelular epitelial, que permite la retención selectiva de sustancias absortivas. La superficie lateral de los enterocitos tienen prolongaciones citoplasmáticas llamadas pliegues, que se pueden interdigitar con las células contiguas. Entonces tienen pliegues laterales que van a agrandar el compartimiento intercelular. Los enterocitos también son células secretoras, porque poseen vesículas de secreción y que van a secretar los enterocitos enzimas de digestión.
En el intestino delgado también secretan agua y electrolitos para mantener el estado del quimo o kilo. Eso en relación a los enterocitos. A las células caliciformes, que es esa de arriba, como se ve. Las células caliciformes, ya lo dijimos también, representan glándulas unicelulares secretoras de moco. Aumentan en cantidad desde el duodeno al ilio. Estas células caliciformes están repletas de gránulos de mucinógeno. Esas bolitas amarillas, ¿verdad? Están repletas de gránulos de mucinógeno. La región basal es basófilo, porque está ocupado por su núcleo heterocromático. Y por la dilatación apical debido a la presencia de los gránulos y la región basal estrecha, es lo que le da el aspecto o la forma de cáliz, de donde viene su nombre. Las células caliciformes también poseen microvellosidades que están restringidas, o si quieren, están en la parte apicolateral. También posee microvellosidades. Bien, vamos a hablar ahora de las células de Panetch. Las células de Panetch están situadas en la base de las glándulas intestinales. Posee grandes gránulos de secreción apical, retráctiles y acidófilos. Y contienen una enzima antibacteriana que se llama la lisozima, porque dijimos que las células de Panetch secretan antimicrobianos o antibacterianos, ¿no es cierto? Entonces, secretan enzimas antibacterianas, una de ellas es la lisozima, que digiere las paredes celulares, y la otra son las alfa-defensinas, que funcionan como mediadores en los linfocitos TCD8 citotóxicos. Las células de Panetch también fagocitan bacterias y protozoos, por lo que van a regular la flora bacteriana normal del intestino delgado. También poseen glucoproteínas, que son la causa de su acidofilia. También hay zinc, solo que ese zinc está mal escrito, ¿no? O aquí está. Entonces, eso en relación a las células de Panetch. Aparte de eso, existen también otras células que se llaman las células enteroendocrinas del intestino delgado. Su nombre lo dice, producen hormonas peptídicas y están en la base de las glándulas intestinales. Son migrantes, pueden aparecer en cualquier altura de la vellosidad. ¿Qué secretan? Hormonas, dijimos. ¿Cómo cuáles? La CCK, que es la colecistocinina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico y la motilina. Estos son reguladores de la fisiología gastrointestinal. Motilina son reguladores de la fisiología gastrointestinal. La colecistocinina, secretina, aumentan la actividad pancreática y vesicular. La colecistocinina, secretina, aumentan la actividad pancreática y vesicular e inhiben la secreción y la motilidad gástrica. El GIP, o sea, el péptido inhibidor gástrico, libera insulina. También secretan estas células enteroendocrinas otras sustancias que no son hormonas, que se llaman candidatos hormonales. Además de las anteriores hormonas, puedan secretar otras que se llaman la somatostatina, la histamina, hormonas neuroendocrinas como ser el BIP, péptido intestinal vasoactivo, la bombecina y la encefalina. Células M son células conductoras de microorganismos de la luz intestinal a las placas de Peyer. Las células M, entonces, son células conductoras de microorganismos de la luz intestinal a las placas de Peyer. Poseen micropliegues, vesículas endocíticas. Son transportadoras, por tanto, de antígenos. Antígenos son todo cuerpo extraño, ¿verdad? Las células M.
Las células intermedias. Estas células características, o sea, tienen las características tanto de células calciformes como absortivas. Su capacidad es dar origen a las células absortivas o también a los caliciformes, ¿no ven? Entonces, las intermedias, volvemos a repetir, tendrían características tanto de células caliciformes como de las absortivas, por lo tanto, van a dar origen a las caliciformes y a las absortivas. Las GAL, ya no hay más, eso es todo. ¿Ve? Ya no hay más. Las GAL son tejido linfático asociado a tubo digestivo. Predomina en la lámina propia, forman las famosas placas de Peyer, dijimos, ¿verdad? Sirve de barrera inmunológica. Trabaja junto a las células epiteliales, células M, plasmocitos. Las GAL producen inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina E. La inmunoglobulina A atraviesa el epitelio de la mucosa, llega a la luz intestinal y se une a los antígenos, a las toxinas y a los microorganismos. Todo hasta aquí ha sido la mucosa del intestino delgado. Ahora vamos a hablar de la submucosa. Submucosa. La submucosa es una característica distintiva del duodeno. ¿Por qué? Por la presencia de glándulas submucosas o de Brunner. Estas glándulas son glándulas tubulares, ramificadas, poseen células que secretan moco, simógeno, glucoproteínas neutras, alcalinas e iones de bicarbonato. Por lo tanto, la secreción va a ser un pH alcalino, 8.1 a 9.3, que va a proteger al intestino proximal, o sea, que sería el duodeno, al neutralizar el quimo ácido que le llega desde el estómago. No se olviden, la submucosa se caracteriza por la presencia de las glándulas submucosas de Brunner, ¿no es cierto? Estas glándulas de Brunner producen simógeno, glucoproteínas neutras, alcalinas, iones de bicarbonato. Por eso la secreción es un pH alcalino, 8.1 a 9.3, por lo que va a proteger a la primera parte del intestino delgado proximal, porque va a neutralizar el quimo ácido que llega desde el estómago. No hay eso en la diapositiva. Entonces, la submucosa. La muscular externa. La muscular externa. La muscular externa tiene dos capas de células musculares lisas, como de costumbre nomás. Una circular interna y otra longitudinal externa. Entre las dos capas está el famoso plexo miantérico de Auerbach. ¿Sí? Esta muscular externa tiene dos tipos de contracciones. Una se llaman las contracciones de segmentación y las contracciones peristálticas. Entonces, dos tipos de contracciones, de segmentación y contracciones peristálticas. Las de segmentación es producido por el músculo lisocircular. Desplaza el contenido en dirección distal como también proximal. Por lo tanto, produce la mezcla y absorción. En cambio, las contracciones peristálticas es por acción coordinada por ambas capas, tanto circular interna como externa. Va a desplazar el contenido intestinal en dirección distal hacia el ano. Después de la muscular externa viene la serosa, que ya hemos dicho que es una membrana de epitelio plano simple, ¿no es cierto? Que es el mesotelio más tejido conjuntivo. Se continúa con el mesenterio y con el peritoneo parietal. Lo atraviesan grandes vasos y troncos nerviosos. Renovación
celular epitelial en el intestino delgado. O sea, cada qué tiempo se renuevan las células que hemos acabado de mencionar. Todas estas células obviamente van a derivar de la célula madre que está situada en la base de las glándulas intestinales, que van a originar células caliciformes, células absortivas, que ascienden y se van a exfoliar cada 5 a 6 días, entre las caliciformes absortivas cada 5 a 6 días. Las enteroendocrinas y las de Panay cada 4 semanas. Con eso se acabó todo lo que corresponde a intestino delgado. Entraríamos entonces al intestino grueso. La tripita gorda, lo que hemos dicho siempre, que se caracteriza por este engrosamiento de la muscular longitudinal externa que se llaman las tenias del colon, y estas saculaciones que son las austras, saculaciones, las austras. Y estos repliegues de tejido, que cuando comemos la tripita gorda es la más rica, es porque tejido adiposo se conocen como apéndices epiploicos. El intestino grueso, continúa al delgado obviamente, ¿qué comprende? Comprende el ciego, comprende el ciego con su apéndice vermiforme. Comprende el colon ascendente, transverso y descendente. Así vas, comprende el sigmoide, colon sigmoide. El recto y el conducto anal. Eso todo se llama intestino grueso. Ciego, apéndice, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto y conducto anal. Igualmente tiene 4 capas, pero tiene algunas particularidades. Lo que acabamos de mencionar, la capa longitudinal externa de la muscular externa se organiza en 3 gruesas bandeletas llamadas tenias del colon. Estas tenias del colon no existen en el recto, en el conducto anal y en el apéndice. No hay en el recto, conducto anal y apéndice. La superficie externa del ciego y colon, ¿ya?, presenta abollonaduras o saculaciones llamadas austras. La superficie externa del ciego y colon presenta abollonaduras o saculaciones llamadas austras. En la superficie intestinal externa del colon también hay proyecciones de serosa que están repletos de tejido adiposo llamados apéndices epiploicos u omentales. Hablemos ahora de la mucosa del intestino grueso. El intestino grueso contiene glándulas intestinales que son las criptas de Lieberkühn. ¿Ya? El intestino grueso tiene las glándulas intestinales o criptas intestinales de Lieberkühn. Es epitelio cilíndrico simple. ¿Qué función fundamental cumple el intestino grueso? Ustedes la saben eso, a ver. Diga. Ya pues, no se dejen con el los de la contestaron, eso ya tengo. La reabsorción y la reabsorción y la formación de las heces fecales. La reabsorción del líquido y la formación de eso, mami. las heces fecales. Exacto. No de absorción, sino absorción de líquidos y electrolitos. Listo. Esa es la función fundamental del intestino grueso. Eliminación de alimentos que no se digieren y también de los desechos. Tiene los mismos
tipos celulares que el intestino delgado, excepto las células de Panech, porque ya pues el intestino grueso ya está contaminado, ahí está lleno de bacterias. La renovación celular del intestino grueso derivan de una sola célula, la población que sería de la población de células madre, que serían 6 días para las células absortivas caliciformes y de 4 para las enteroendógenas. Después de la submucosa viene la lámina propia. Tiene los mismos componentes básicos, pero además la lámina propia del intestino grueso tiene mesetas o mesetas de colágeno. Esa meseta de colágeno es gruesa, obviamente va a ser una capa de colágeno y de proteoglucanos. Intervienen en la regulación del transporte de agua y de electrolitos. Esa meseta de colágeno interviene en la regulación de transporte de agua y electrolitos. GAL, tejido linfático asociado a tubo digestivo, es bien desarrollado, hay nódulos linfáticos grandes. Y tiene una vaina fibroblástica pericríptica, que estaría constituida por población de fibroblastos macrófagos. No tiene vasos linfáticos, o sea, hay carencia de vasos linfáticos en la lámina propia. Después de eso viene la muscular externa. Ya lo dijimos, la muscular externa está representada por bandeletas musculares longitudinales, prominentes, llamadas las tenias del colon. Los haces de músculo de las tenias del colon penetran en la capa circular, porque la tenia del colon es la capa externa longitudinal, ¿no ve? Entonces, los haces del músculo de las tenias del colon penetra en la capa circular interna de la muscular externa con intervalos irregulares. Estas discontinuidades permiten que los segmentos del colon se contraigan independientemente, lo que va a formar las saculaciones que se llaman austras. La muscular externa igualmente produce dos tipos de contracciones de segmentación y de peristaltismo. Después tenemos la submucosa y la serosa del intestino grueso. La serosa a nivel del intestino grueso está, o sea, a nivel del intestino grueso, o donde el intestino grueso está en contacto directo con otras estructuras, que sería gran parte de su superficie posterior, es adventicia. En el resto del órgano sería una serosa típica. Con eso se acabó el intestino grueso, pero una parte, digamos, el colon. Después viene el ciego. La histología del ciego es prácticamente la misma. Hemos dicho que es una expansión del intestino grueso. Apéndice. El apéndice es una evaginación digitiforme, como una especie de dedo. Evaginación digitiforme, que nace del ciego. Difiere del colon porque tiene una capa de músculo longitudinal completa y uniforme en la muscular externa. No es como la otra, que es discontinua. Lo más característico del apéndice es la presencia de gran cantidad de nódulos linfáticos dentro de su submucosa. A veces nosotros decimos, ¿para qué sirve el apéndice, verdad? Y lo peor es que se inflama cada vez, muchos se inflaman, no se va al médico, se revienta, produce peritonitis y complica nuestra vida. Si bien es cierto, aparentemente no cumpliría ninguna función, pero no es así porque está formado por tejido linfático abundante, entonces nos protege contra los procesos infecciosos fundamentalmente, ¿no? El recto
es la porción dilatada del tubo digestivo. Presenta pliegues rectales transversos, glándulas intestinales tubulares rectas con células caliciformes. El conducto anal. El conducto anal tiene una longitud más o menos de 4 centímetros. ¿Ya? El conducto anal tiene una longitud de 4 centímetros. Posee pliegues longitudinales llamadas columnas anales o de Morgagni. El conducto anal posee pliegues longitudinales llamados columnas anales o de Morgagni. Su submucosa contiene, como siempre, el plexo venoso rectal. ¿Ya? Su submucosa contiene el plexo venoso rectal. Las depresiones entre las columnas se llaman senos anales. El conducto anal se va a dividir en 3 zonas por el revestimiento epitelial que presenta. 3 zonas. Uno se llama la zona colorectal, que sería epitelio cilíndrico simple. La zona de transición, que sería epitelio cilíndrico simple, y epitelio plano estratificado de la piel perianal, y la zona pavimentosa, que sería epitelio plano estratificado. Estas son las 3 zonas del conducto anal. Glándulas anales están en la submucosa y la muscular externa. Secretan moco. Las glándulas perianales o circunmanales, en los animales principalmente secretan sustancias de atracción sexual. Por eso que el macho siente ese olor y sabe que la hembrita está lista para tener intimidad. Entonces, volvemos a repetir. Las glándulas perianales o circunmanales en los animales secretan sustancias de atracción sexual. En la submucosa está el plexo venoso rectal, que da los famosos hemorroides internos, que no son otra cosa que la dilatación de este plexo venoso rectal. El esfínter anal. El esfínter anal existe 2 partes, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. El esfínter anal interno es formado por la capa circular de la muscular externa, musculatura lisa. Y el esfínter anal externo es músculo estriado del perineo. Bien. Entonces, con eso prácticamente hemos terminado todo lo que es el tubo digestivo, el aparato digestivo 2. Si alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta, puede hacerlo. Era la zona colorectal, que ese era epitelio cilíndrico simple, ¿no ve? La zona de transición, que es mezclado, ¿verdad? Que sería epitelio cilíndrico simple y epitelio plano estratificado, parecido a la piel. Y la zona pavimentosa, que es epitelio plano estratificado, ya prácticamente de la piel perianal. Esas son las 3 zonas del conducto anal de acuerdo a como se dice, de acuerdo al epitelio que tiene, ¿no? Bien, vamos a entrar ahora en el tubo digestivo o aparato digestivo 3. Con esto acabamos. El aparato digestivo 3, que forman
las glándulas anexas al aparato digestivo. Como ven, ahí está el hígado y dentro, aparte de eso, tenemos la vesícula biliar y tenemos el páncreas, que son glándulas anexas al tubo digestivo. Bien, o al aparato digestivo, perdón. Vamos a hablar un poquitito más de esta parte para seguir avanzando. Del hígado. Esta parte prácticamente no hay, por eso quiero que vayan anotándose. Características del hígado. El hígado, ¿ya?, es la glándula más grande y la víscera más voluminosa que tenemos en el cuerpo. Pesa más o menos 1500 gramos, es pesado, ¿no? Está situado en el hipocondrio derecho y un poco del izquierdo. Está revestido por una cápsula de tejido conjuntivo fibroso que se llama la cápsula de Gleason. Y tiene una cubierta serosa, que corresponde al peritoneo visceral, que incluso va a rodear la cápsula. Si quieren ustedes anatómicamente, que eso con seguridad en anatomía lo saben mucho mejor, está dividido en dos lóbulos, ¿no ve? El lóbulo derecho y el izquierdo. Y tiene a su vez dos lóbulos más pequeños que son el lóbulo cuadrado y el lóbulo de Spiegel. A su vez se divide en segmentos funcionales o quirúrgicos, que correspondería a la irrigación sanguínea y drenaje biliar. Esto obviamente tiene importancia clínico-quirúrgica. El hígado se desarrolla como una evaginación endodérmica del intestino anterior. El hígado se desarrolla como una evaginación endodérmica del intestino anterior. Fisiología hepática. Vamos a hablar un poquito de fisiología hepática, aunque obviamente en fisiología lo van a volver a hablar. El hígado es una glándula de captación, de almacenamiento, distribución de sustancias nutritivas y vitaminas. El hígado va a mantener la concentración de glucosa, regula la concentración de lipoproteínas de baja densidad. El hígado es el órgano, la glándula que degrada, que conjuga fármacos y sustancias tóxicas. El hígado también es un órgano exócrino y endocrino, o si ustedes quieren, una glándula exócrina y endocrina. Es un órgano exócrino porque produce la bilis, ¿no ve? La bilis son sales biliares, fosfolípidos y colesterol. Es endocrino porque produce y secreta proteínas, que son lo más importante. Produce y secreta proteínas, como ser la albúmina, lipoproteínas, glucoproteínas, protrombina, fibrinógeno, globulinas no inmunes alfa y beta. A ver, ustedes saben, ¿cómo se llama esto? La albúmina, ¿en qué interviene? Porque son proteínas importantísimas. En la presión osmótica. Bien, es el que va a determinar la presión coloido-osmática. La protrombina y fibrinógeno. En la coagulación. De la sangre. ¿Ah? En la coagulación de la sangre. Eso. Perfecto. Organización estructural del hígado. ¿Cómo está organizado estructuralmente el hígado? Está estructurado el hígado. El parénquima. El parénquima del hígado consiste en trabéculas de hepatocitos organizados. Trabéculas quiere decir una pila, uno sobre otro de hepatocitos. Las células del hígado se llaman hepatocitos. Entonces, el parénquima consiste en una trabécula de hepatocitos organizados y anastomosados, unidos. También existe estroma de tejido conjuntivo en el hígado, o sea, hay también tejido conjuntivo en el estroma del tejido conjuntivo, perdón, en el parénquima del hígado. Este estroma de tejido conjuntivo se continúa con la cápsula de Gleason.
tiene capilares sinusoides. ¿Y qué son los capilares sinusoides? No son más que vasos entre las trabéculas de hepatocitos. Los capilares sinusoides son vasos entre las trabéculas hepatocíticas. Los espacios perisinusoidales o espacios de Dice, ¿ya? Los espacios perisinusoidales o espacios de Dice están situados entre el endotelio sinusal y los hepatocitos. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar de que esto, no es que vamos a pensar porque estamos viendo, estos se llaman lobulillos hepáticos, por si acaso, ahorita vamos a hablar. Tienen la forma hexagonal, ¿no ves? Si se ven unos ojitos así formados, esa es la trabécula de hepatocitos. Al centro está la vena centrolobulillar. En cada una de las esquinas del hexágono están los espacios portales o de Kiernan. Ahorita vamos a hablar. Bien, repetimos de nuevo. Los espacios perisinusoidales son los espacios de Dice, que son situados entre el endotelio sinusoidal y los hepatocitos. Eso se llaman espacios perisinusoidales o de Dice. El hígado, entonces, estaría formado en su estructura por los llamados lobulillos hepáticos. Los lobulillos hepáticos funcionalmente se pueden describir o dividir en tres: lobulillo hepático clásico, lobulillo portal y lobulillo o ácino hepático. ¿Ya? Tres lobulillos: lobulillo hepático clásico, lobulillo portal y el ácino hepático. Vamos a hablar sobre lo que es el lobulillo hepático clásico. Bien. Es tejido hexagonal, parecido a una loseta, que va a consistir en pilas de trabéculas hepatocíticas anastomosadas. Mide 2 a 0.7 milímetros, o sea que nada, ¿no? Chiquitingos, apenas no se ve. En el centro, lo que ya les mostré, hay una vénula llamada vena centrolobulillar o vena central, en la cual van a desembocar los sinusoides. ¿Listo? En los ángulos del triángulo, ya se los mostré, en los ángulos del triángulo, o del hexágono, perdón, están lo que se llaman los espacios portales o de Kiernan, que sería el espacio que está entre el tejido conjuntivo laxo estromal y se va a caracterizar por la presencia de tríades portales. Ahora, esto sí que quiero que entiendan. Entre el estroma de tejido conjuntivo, porque dijimos que había tejido conjuntivo en el parénquima, ¿no ve? Que se continúa con la cápsula de Gleason. Entonces, entre el estroma de tejido conjuntivo y los hepatocitos hay un intersticio llamado espacios de Moll. Aquí es donde se va a originar la linfa. Los espacios de Moll, aquí es donde se va a originar la linfa, que a futuro va a llegar a producir la bilis. El lobulillo hepático clásico tiene una función endocrina. Y vamos a quedar aquí nomás, o sea que vamos a llevar el lobulillo portal la próxima clase. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer, por favor. Espero que estén tomando nota de esta parte. ¿Alguna cosita, niños? Doctor. Sí. ¿Cuál era el tercer lobulillo hepático? Hemos hablado de tres, ¿no ve? El lobulillo hepático clásico, el lobulillo portal y el ácino hepático. Esos son los tres lobulillos.
partir de ahora, niños, a sudar la brocha gorda. Pero es bonito también, ¿no? ¿O no? Muy poco charladores. Van a ver cómo en las clases presenciales van a hablar ustedes. Somos tímidos, doctor. Ah, y en la presencial se van a olvidar de la timidez. Ahí van a, como se dice, cuando son habladores, ¿cómo se dice? Van a comadrear. Cotorrear. Van a cotorrear. Alvarado Linda.